Buenos días, profesora Carly Angulo. En el día de hoy les estaremos presentando nuestro examen final, que tiene como tema principal la estadística en aplicación de áreas ambiental, porque esa es nuestra carrera, Administración de la Gestión Ambiental. Y este grupo está conformado por Aracelis Arias, Keren Landecho, Marian Sánchez y mi persona Liliber Rosas. El problema que estaremos resolviendo se trata sobre la tala indiscriminada que existe en Darién. Para ello se encuestaron a 30 administradores de la gestión ambiental en la provincia de Darién para determinar el nivel de tala de árboles en esta provincia, y para ello se les dio la opción de escoger, del 5 al 20 qué tanto se tala en Darién. Y como pueden observar, esta es nuestra tabla de datos recolectados. Y como se observa, en esta tabla de datos hay 30 valores, donde el cual esas fueron las opciones que los administradores optaron por seleccionar. Y con estos datos construiremos nuestra tabla de distribución de frecuencia. Para ello establecimos las siguientes indicaciones. Como primera indicación, establecimos de que construiremos y llenaremos una tabla de distribución de frecuencia de datos no agrupados, con los elementos como lo es la variable, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la XI por FI y la XI por el promedio por la FI. Como segunda indicación, establecimos de calcular las medidas de tendencias centrales, tales como la media, la mediana y la moda. También se pretende calcular las medidas de dispersión, tales como lo es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y por supuesto, construiremos un histograma y un diagrama de sectores y también un diagrama de barras. Antes de armar nuestra tabla necesitamos calcular el rango, la M y la S. Para el rango vamos a necesitar el valor mayor, que en este caso sería 20 de los valores recolectados, y el valor menor, que en este caso es 5. Entonces, 20 menos 5 es igual a 15. Ese sería nuestro rango. Para la M necesitamos sacar la raíz cuadrada del número de personas, que en este caso serían 30 administradores, o sea, 30 personas. Y eso da igual a un 5,48, que es el aproximado de 5. Entonces, para sacar nuestra C, dividimos el rango entre la M, que es 5. 15 entre 5 es igual a 3. Y a continuación procedemos a explicar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Y para ello se necesitan los datos de la M y la S, ya que la M sirve para determinar la magnitud de las celdas, que en este caso nuestra M nos dio 5, entonces tendremos que tener 5 columnas aquí. Como pueden observar, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y para la C nos indica el número con el que vamos a trabajar, en este caso serían 3. Entonces agarramos el valor menor, que sería 5, y sumamos más 3. Entonces eso daría a un 8. Luego colocamos el número que le sigue al 8, que es en este caso 9, y sumamos 9 más 3, igual a 12. Luego colocamos el número que le sigue, que es 13. 13 más 3 es igual a 16. Luego colocamos el número que le sigue, 17 más 3 igual a 20. Y luego colocamos el número que le sigue, que es 21 más 3 igual a 24. Para sacar nuestro FRIC, observamos que de las opciones del 5 al 8 respondieron, y en este caso fueron 5 personas que respondieron que no existía la tala de árboles en Darién. Luego observamos que del 9 al 12 respondieron 6 personas. Después, del 13 al 16 respondieron 8 personas. Y del 17 al 20 respondieron 11 personas. Y luego del 21 al 24 obviamente no respondieron nada, porque nuestro valor máximo es de 20 opciones. Y es ahí donde procedemos a sumar estos valores, y eso nos da un total de 30 personas, lo cual está en todo lo correcto. Para sacar nuestra frecuencia acumulada procedemos a colocar el primer valor, que es 5.
Luego de eso sumamos 5 más la phi, que en este caso sería 6, y eso es igual a 11. Luego sumamos 11 más fi, que sería 8, y eso es igual a 19. Y 19 más 11 es igual a 30. Para sacar el punto medio, sumaremos nuestros intervalos, que en este caso sería 5 más 8, y el resultado lo dividimos por 2, y eso da igual a 6.5. Luego sumamos 9 más 2 y el resultado lo dividimos entre 2 y eso da igual a 10.5. Después sumamos 13 más 16 y el resultado lo dividimos entre 2 y eso da igual a 14.5. Luego sumamos 17 más 20 y el resultado lo dividimos por 2 y eso da igual a 18.5. Y por último sumamos 21 más 24, el resultado lo dividimos por 2 y eso da igual a 22.5. Para sacar la frecuencia relativa dividiremos la FI por la cantidad de personas y para el primer dato dividimos 5 entre el número de personas encuestadas, que en este caso sería 30, y eso da un valor de 0.166. Luego hacemos lo mismo para el segundo dato, dividimos 6 entre 30 y eso da igual a 0.2. Después dividimos 8 entre 30 y eso da igual a 0.266. Y luego dividimos 11 entre 30 y eso da igual a un valor de 0.366. Y aquí se coloca 0 porque todo dividido por 0 es igual a 0. Luego se procede a sumar todos esos valores y da un total de 9. Y eso es correcto ya que se aproxima a 1. Para sacar nuestra frecuencia porcentual, lo que se hace es multiplicar la frecuencia relativa por 100, y en este caso se multiplica 0.166 por 100, y eso da igual a 16.6%. Luego se procede a hacer lo mismo con los demás datos, 0.2 por 100, eso da igual a 20%. Después multiplicamos 0.66 por 100, eso da igual a 26.6%. Y por último, multiplicamos 0.366 por 100 y eso da igual a un valor de 36.6%. Luego se procede a sumar todos estos valores y eso da igual al 99%, que es correcto. A continuación, vamos a sacar la frecuencia de repeticiones de X por el punto medio y para ello multiplicaremos 5 por el punto medio, que en este caso es 6.5. Eso nos da un total de 32.5. Luego multiplicamos 6 por el punto medio, que en este caso es 10.5, y eso nos da un total de 63. Después multiplicamos 8 por 14.5, que es nuestro punto medio, y eso nos da un total de 116. Y multiplicamos 11 por 18.5 y es igual a 203.5. Y aquí es 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. Después se produce a sumar todos estos valores obtenidos y da igual a 415. Y por último calcularemos nuestro punto medio menos el promedio al cuadrado por FI. Y para ello se necesita sacar primero el promedio, ¿verdad? Vamos a sacar el promedio. Para determinar el promedio, vamos a estar utilizando la fórmula de FI por el punto medio sobre 30, que es el número de personas. En este caso, nuestra FI primera de nuestra primera columna es 5 y el punto medio sería 6.5. Lo sumamos más la otra columna, que es 6, nuestra FI, y el punto medio es 10.5. Lo sumamos, colocamos de nuevo la otra columna, que sería la FI 8 por el punto medio, que es 14.5. Luego viene la otra columna, que es el 11, que es nuestra FI, por el punto medio, que es 18.5, sobre 30, que es el número de personas. Luego procedemos a multiplicar 5 por 6.5, es igual a 32.5, más 6 por 10.5, que es igual a 63. Luego colocamos el más y multiplicamos 8 por 14.5, que es igual a 116. Colocamos el más y multiplicamos 11 por 18.5, es igual a 203.5. Luego sumamos la columna de arriba
y eso nos da un total de 415 y lo dividimos entre 30, que es el número de personas, y eso da igual a 13.83. Ese sería nuestro promedio. Ya habiendo sacado nuestro promedio, procedemos a reemplazar los valores, que es, abrimos paréntesis, colocamos el punto medio, que en este caso sería 6.5, menos el promedio que ya lo sacamos, que dio a 13.83. Cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la FI, que en este caso sería 5. Y eso da un valor de 268.6. Luego procedemos a hacer lo mismo con otra columna. Agarramos el punto medio, que es 10.5, lo restamos menos el promedio que nos dio a 13.83, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 6, que es la FI, y eso da un total de 66.5. Luego viene la otra celda, que es, agarramos el punto medio, que es 14.5, menos el promedio, que es 13.83, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado por 8, o sea por la FI, y eso da igual a 3.59. Y por último procedemos a colocar el promedio, que es 18.5, menos el promedio, que es 13.83, cerramos paréntesis al cuadrado por 11, que es nuestra FI, y eso da un total de 239.8. Procedemos a sumar todos esos valores y nos da un total de 578.4. Luego procedemos a sacar nuestras medidas de dispersión. Como ya el promedio está sacado, procedemos a sacar la varianza. ¿Qué hacemos? Colocamos el valor que nos dio de la suma total de la fórmula de PM, o sea el punto medio menos el promedio, al cuadrado por FI. Bueno, ese valor lo colocamos en este punto, que sería 578.4, y lo dividimos entre 30, que es el valor de personas, y eso da un total de 19.28. Y con ese valor podemos sacar la desviación. Colocamos ese valor, le sacamos la raíz cuadrada, que sería 19.28 raíz cuadrada, y eso da un valor de 4.39. Y con ese valor podemos sacar el coeficiente de variación. Agarramos esa desviación, la colocamos aquí arriba, 4.39, y lo dividimos entre el promedio, que sería 13.83. Lo multiplicamos por 100 para que nos dé porcentaje, y eso da un 31.7%. Medidas de tendencias centrales, lo cual están conformadas por moda, mediana y media. En este caso vamos a estar calculando la moda, y para la moda estaremos utilizando esta fórmula, ya que nuestros datos son de carácter agrupados. En caso tal de que nuestros datos no fueran agrupados, se utiliza la fórmula convencional o común, que es agarrar el número de datos que más se repite. Pero como ese no es el caso de este problema, procedemos a utilizar esta fórmula. Luego procedemos a reemplazar los valores, y para ello primero se debe identificar en nuestra tabla de frecuencia cuál es el valor que más se repite. En este caso es 11. Entonces nos vamos a la columna de Xi y vemos el límite inferior, que es 17. Entonces colocamos el 17 más, abrimos corchete, y en la fórmula nos dice que coloquemos la FI. ¿Y quién es mi FI? Mi FI es 11, que es el valor mayor, menos F1. Recordemos que la F1 es la frecuencia anterior de la mayor frecuencia de FI. Y mi frecuencia anterior es 8, ¿verdad? Bueno, lo colocamos aquí. Luego bajamos, abrimos paréntesis y colocamos FI, que es 11, menos 8, que es F1, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, FI nuevamente, que es 11, menos F2. Y F2 es la frecuencia posterior de la mayor frecuencia FI. Hace un rato veíamos la frecuencia anterior, ahora vemos la frecuencia posterior. Y bueno, en este caso mi F2 es 0. Cerramos paréntesis,
y el corchete por la amplitud. Recuerdan que antes de armar la tabla de frecuencia sacamos el rango, la M y la S. Bueno, el valor que nos dio en la S, ese valor es nuestra magnitud. En este caso la magnitud nos dio a 3. Luego bajamos el 17 más, abrimos corchete y restamos 11 menos 8 y eso es igual a 3. Luego abajo nuevamente restamos 11 menos 8 igual a 3. Colocamos el más y restamos 11 menos 0. Eso es igual a 11. Cerramos corchete por 3. Luego bajamos el 17 más, abrimos corchete, bajamos el 3 y sumamos 3 más 11. Eso es igual a 14. Cerramos corchete por 3. Procedemos a dividir 3 entre 14 y eso nos da un resultado de 0.21 y lo multiplicamos por la amplitud, que es 3, y eso es igual a 0.63. Lo sumamos con el límite inferior, que es 17, y eso es igual a 17.63, y esa sería nuestra moda. La mediana. Para sacar la mediana utilizaremos esta fórmula, ya que nuestro número de personas es un número par. En caso tal de que nuestro número de personas no fuera un número par, se utilizaría esta misma fórmula, solo que en vez de dividir el número de personas entre 2, se sumaría el número de personas más 1 sobre 2. Pero como este no es el caso, se divide el número de personas entre 2. Entonces, procedemos a reemplazar los datos colocando el límite inferior, que era 17. Más abrimos corchete y colocamos el número de personas encuestadas, que sería en este caso 30 sobre 2. Siempre es sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Y quién es mi frecuencia acumulada anterior? 19, ¿verdad? Entonces colocamos el 19 phi, y en este caso es el número mayor que más se repite, que es 11, por la magnitud, que es 3. Luego bajamos el 17 más, abrimos corchete y dividimos 30 entre 2, y eso es un igual a 15, menos 19 sobre 11, y cerramos corchete por 3. Luego nuevamente bajamos el 17, más abrimos corchete y restamos 15 menos 19. Obviamente nos dará un número negativo, ya que el 15 es menor a 19, y eso es igual a menos 4 sobre 11. Cerramos corchete por 3. Después dividimos menos 4 entre 11 y eso es igual a menos 0.36. Y luego multiplicamos por la amplitud, que es 3, y nos da un valor de menos 1.08. Y ese valor lo sumamos con el límite inferior, que es 17, y eso es igual a 15.92. Y esa sería nuestra mediana. Aquí podemos observar nuestro histograma, que como se puede observar que de las opciones de 5 a 8 sí lo hubieron 5 personas, de las opciones del 9 al 12 hubieron 6 personas, de las opciones del 13 al 16 hubieron 8 personas, y por último, de 17 al 20 hubieron 11 personas que optaron por esas opciones. Aquí, como podemos ver, este es nuestro diagrama de barras, que viene siendo prácticamente lo mismo que el histograma, solo que con sus respectivos espacios. Este es nuestro diagrama de sectores, que por el cual del 5 al 8 respuestas arrojó un 17% de personas que optaron por esas respuestas. Del 9 al 12 arrojó un 20%, del 13 al 16 un 27% y del 17 al 20 un 36%, que es la mayoría. Que por el cual del 21 al 24 es 0%, ya que nuestras encuestas solamente tenía 20 opciones. Estas fueron nuestras preguntas formuladas. Nuestra primera pregunta fue: ¿cuál es el porcentaje mayor de administradores ambientales que respondieron que sí se tala demasiado en la provincia de Darién? La respuesta fue que el porcentaje mayor de los administradores que respondieron que sí se tala mucho fue de 26.6%. La segunda pregunta es: ¿cuál fue el porcentaje menor de los administradores que respondieron que no se talaba mucho en Darién? Su respuesta fue que el porcentaje menor de los administradores que respondieron fue del 16.6%.
Y la última pregunta fue de ¿quiénes creen que sean los responsables de la tala desenfrenada en Darién y por qué? Nuestra respuesta es que consideramos que los responsables son varias personas, tanto el gobierno como los taladores ilegales, que por cual se infiltran en la gran selva de Darién y aprovechan que existe gran ausencia de guardabosque en esas áreas remotas y cometen el delito de talar. En conclusión, podemos decir de que los resultados de esta encuesta nos dice que efectivamente sí existe un grado de tala de árboles en Darién, un poco mayor, ya que el 63% dijo que sí se tala de una manera excesiva. Otra conclusión es de que el 30% de los administradores gestionistas encuestados, solo 5 personas respondieron que no existe mucha tala en Darién, o sea, es una cifra muy baja. Y este es nuestro formulario de encuestas que se realizó a los administradores gestionistas de Darién. Para ello se creó un formulario y se le reenvió el link por medio de las redes sociales y como pueden observar 30 personas respondieron esa encuesta. Aquí se pueden observar las opciones que seleccionaron las personas. Muchas gracias.